una de las cuestiones candentes en cuanto a la sucesión de Zelensky, o mejor dicho, a partir de el reemplazo de Zelensky, va a aparecer en la posición asumida por las Fuerzas Armadas ucranianas cuando ese nuevo gobierno colisione con la oposición de la ultraderecha nacionalista ucraniana. Claro, efectivamente. Porque si bien, como siempre recuerdan los medios occidentales, la ultraderecha en Ucrania, el ultranacionalismo ucraniano no presenta electoralmente un caudal significativo, sino más bien escaso, presenta un poder de influencia, presenta un poder muy grande a través del uso de la violencia política y de su disposición Claro. a la violencia política. Incluso Poroshenko y Zelensky, quienes sin dudas, Poroshenko realizó los acuerdos de Kursk, de Minsk, De de Minsk. Minsk, los acuerdos de Minsk, y después los abandonó. Y Zelensky conquistó la victoria en las elecciones con una plataforma, con un programa de pacificación con Rusia y después realizó un giro de 180 grados. Esto sí debemos conceptualizarlo como una traición, como un movimiento patrocinado por Estados Unidos, sin dudas, pero también apareció ahí, y en el caso de Zelensky, para mí, más incluso que en el de Poroshenko, la presión a través de la violencia política de los sectores de extrema derecha contra estos gobiernos, generando un contexto político para este giro, ¿sí?, en contra de los acuerdos de Minsk de Poroshenko y en contra del programa de pacificación de Zelensky y un enfrentamiento total contra Rusia. Otra vez lo presento nuevamente para que no aparezca como que el pobre de Poroshenko y el pobre de No, no, no. Zelensky Rehenes de capitularon los... ante la violencia política de los nacionalistas. No, no. Ellos participaron en este proceso, Estados Unidos los patrocinó, en gran medida cometieron una traición a los electores ucranianos, en el caso de Zelensky, y en el caso de Poroshenko tanto a las regiones de Donetsk y Lugansk, firmantes de estos acuerdos, como a los garantes de parte de Donetsk y Lugansk, los rusos, ¿sí? Lo presentó también así Angela Merkel, Hollande, quienes participaban como garantes del lado ucraniano. Eso sin dudas. Pero que la extrema derecha estableció ahí límites muy claros al accionar de estos gobiernos cuando querían una política de mayor acercamiento, eso sin dudas. Y la extrema derecha es el ultranacionalismo, ahora más armado que nunca. Ya en ese entonces aparecía armado por Occidente, pero hoy aparece más armado que nunca, militarizado. Va a comenzar, sin lugar a dudas, una política de destitución, de violencia política contra el futuro gobierno ucraniano, cuando el futuro gobierno ucraniano deba capitular ante Rusia y dentro de la capitulación aparezca naturalmente la cesión de territorios. ¿Sí? ¿Por qué? Por la guerra perdida. En ese momento, las Fuerzas Armadas ucranianas deberán determinar si acompañan a ese nuevo presidente o presidenta o, por el contrario, a los ultranacionalistas y perpetran un golpe de Estado y comienza una guerra civil y una situación inmanejable prácticamente. Lo mismo para Estados Unidos que para Rusia, con grupos de extrema derecha militarizados, sí, básicamente Azov como el más famoso, pero no solamente, militarizados, dispuestos a la violencia política y en una cantidad creciente. Ese es uno de los temas de aquí en adelante y uno de los temas ligados a la sucesión de Zelensky, Fernando.